Buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Ustedes probablemente han escuchado en repetidas ocasiones decir a mucha gente que Honduras es un país rico en recursos naturales y por tanto debería de ser rico. Es decir, hay esa percepción general que viene desde tiempos inmemoriales, es decir, es más largo o tan largo como la humanidad, esa idea de que los recursos naturales son fundamentales para el progreso de una nación. Y en repetidas ocasiones hemos mostrado que eso es completamente falso, porque no es que es parcialmente falso, es que es completa y absolutamente falso, porque el caso de Singapur y Hong Kong pues lo muestra muy contundentemente, pero usualmente no hay una percepción muy clara hasta que se miran las cifras muy específicas de qué tan irracional, qué tan incoherente y lógico es esa tesis. Porque los recursos naturales son diversos, pues están los minerales, hay diferentes tipos, unos son considerados más atractivos que otros, pero de una manera general todos son considerados como una gran ventaja el tener oro, plata o mineral de hierro o cobre o qué sé yo, petróleo sobre todo, gas natural, carbón, tantos otros. Pero la mejor manera, como son de tanto tipo, como por ejemplo, en este momento uno de los minerales, hay un grupo de nuevos minerales que se ha vuelto increíblemente importante, indispensable, y todo el mundo está desesperado por conseguirlos, y el precio de ellos ha estado aumentando más rápidamente que incluso el oro, la plata, que han estado aumentando a una velocidad supersónica. Son estos nuevos minerales como tantanium, europium, que se utilizan para producir televisores planos, para producir estos teléfonos inteligentes como el iPhone, para producir una diversidad de, sobre todo estas nuevas baterías eléctricas que propulsan a la nueva generación de automóviles que este año debutaron, sobre todo automóviles ya sedanes, tamaño normal, la Mitsubishi, la Nissan, y también la General Motors ha sacado un nuevo modelo, el Volt, que está haciendo bastante furor en los Estados Unidos. No es un completamente eléctrico, pero mucha gente se pasa semanas, a veces meses enteros sin echarle una gota de gasolina. El punto es el siguiente: para fabricar estas baterías, que son sumamente novedosas, una nueva tecnología, se ocupa estos nuevos minerales. Entonces los andan buscando desaforadamente, y los países que tienen los depósitos más grandes son China, los Estados Unidos y Australia, pero es bien complicado, extremadamente complicado el proceso, y China se ha vuelto se ha convertido en un país con una situación de monopolio. Y si dice que no le va a vender a alguien, como amenazó a no venderle a Japón recientemente, Japón estaba amenazado con ser paralizado completamente, porque el automóvil más exitoso en estos últimos años de Japón es este automóvil que fue el primero híbrido, y que ha tenido unas ventas espectaculares. Entonces no funciona únicamente con estas baterías, pero sí a medias. Funciona a mitad y mitad, por decir así, con gasolina y con esta batería eléctrica. Entonces el punto es que estos minerales, los minerales no dependen en sí mismos en su valor, sino que de la demanda, y la demanda depende de la tecnología. Y con esta nueva tecnología de las baterías para automóviles, y sobre todo de otra serie de productos, estos minerales han cogido una fuerza y su precio ha aumentado velozmente. Entonces, la mejor manera de medir qué tanto recursos naturales, ya sean minerales, ya sea tierra fértil, ya sean bosques frondosos, aguas con abundante riqueza de peces, por ejemplo, para poder medir qué tanto tiene un país, porque nunca se sabe en qué momento un mineral que por siglos nadie le dio ninguna importancia, como estos
minerales que acabamos de mencionar, de la noche a la mañana se van a convertir en minerales extremadamente valiosos. Acuérdense que el mineral que es considerado por el mundo entero por los últimos más o menos 100 años como el mineral más importante del petróleo, y el petróleo no tenía ninguna importancia hasta como finales del siglo XIX. Entonces, lo que importa es cuánto territorio tiene un país relativo a su población. Porque si tiene un territorio grande, pero tiene una población bien gigante, entonces la cantidad de personas por kilómetro cuadrado es pequeña, no sirve de mucho. Entonces lo fundamental, pero un país tal vez que no es muy grande como Honduras, pero si digamos tiene poca población, entonces tiene pocos habitantes por kilómetro cuadrado y puede sacar más de ahí. Pero si hay mucha gente, entonces hay muchas poblaciones, entonces no les gusta que, digamos, extraigan minerales porque puede haber mucha contaminación de las aguas o de esto, del otro. Entonces, pero si usted tiene terreno ahí vacío, sin que nadie habite, es fácil explotarlo porque nadie se queja, pues, por decir una cosa. Entonces, tenemos que ver estas cifras de cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Esta es la mejor medida para estimar, para valorar, para medir cuánta riqueza natural, cuántos recursos naturales tiene un país en su territorio. Entonces tenemos unas tablas que queremos mostrarles. La primera tabla que tenemos ahí nos muestra 4 países con su cantidad de densidad poblacional, o sea, cuántas personas por kilómetro cuadrado en el año 2010. Entonces miramos a Hong Kong, 6.500 personas por kilómetro cuadrado, ese es gigante, es increíble, están todos apretados ahí, 7 millones de personas con solo 1.000 kilómetros cuadrados, y tenemos un poquito más de 1.100 kilómetros cuadrados más o menos, y entonces da 6.500 personas. Dividimos el total de las personas por los kilómetros que tiene el territorio de Hong Kong y da 6.500. Y de ahí miramos a Singapur en amarillo, nuevamente la columna de amarillo, y tuvo menos recursos naturales porque fueron 7.300 personas por kilómetro cuadrado. Y miramos Macao. Macao es un territorio, es una economía, un país, por así decirlo, un país que está muy cerquita, a unos escasos kilómetros de Hong Kong. Entonces ya vamos a hablar, pero ahorita miremos esa cifra, 18.600, o sea, Hong Kong y Singapur que no tienen, son tan pobres en recursos naturales, no pueden tener agricultura porque no tienen espacio físico. Tienen tierra fértil, sobre todo Singapur, que es bastante plano y está en el mero, en la mera línea del Ecuador, hay abundante lluvia, es una tierra fértil, pero no tiene espacio físico para tener agricultura y tampoco para tener minería porque no hay espacio, hay demasiada gente. Y miren Honduras, ahí llevan razón, en términos relativos Honduras está nadando en recursos naturales, está nadando en recursos naturales. Entonces lo primero, miremos la otra columna en rosado y ahí dice PIB, Producto Interno Bruto, es el crecimiento de la economía en ese año del 2010, nada más en el año del 2010. Y encontramos que Hong Kong creció a 7%, Singapur a 15%, Macao a 26%, pueden imaginar, 26%, y Honduras a 3% anual. Regresemos al estudio. Entonces, 3%, o sea, miren, recientemente estuvimos hablando aquí con un alto representante, el más alto representante para Honduras del Banco Mundial, una persona que ha laborado con el banco por muchísimo tiempo, que tiene un doctorado en una prestigiosa universidad de Europa, que ha laborado ha deambulado, ha conversado, ha leído a los mejores economistas del mundo por décadas, y él sostuvo que para un país desarrollado obtener rápido crecimiento económico es más difícil, mucho más difícil que para un país pobre, es mucho más fácil. También recientemente estuvimos hablando aquí ¿sabían que este lunes de esta semana entregaron el Premio Nobel en Economía? Y quien iba en primera posición, quien era considerado como el favorito para ganarlo, era Paul Romer, ¿se acuerdan? Paul Romer estuvo aquí en Honduras hace unos meses asesorando al gobierno sobre las ciudades modelos.
y al final aprobaron una ley de ciudades modelo inspirada en gran medida en la idea de Paul Romer. Yo lo entrevisté y le hice preguntas sobre que tenían que ver con la historia económica de Hong Kong y Singapur y no las pudo responder, y por eso es que nos prometió una hora de entrevista antes de que le empezara a hacer preguntas difíciles, y como no las podía contestar, salió huyendo a los 15 minutos. El punto es el siguiente: él sostuvo que un país desarrollado es mucho más difícil obtener rápido crecimiento. ¿Qué es rápido crecimiento económico? Para la definición de Paul Romer, para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional, rápido crecimiento económico es más de 3% anual si se trata de un país rico. Ajá. Y entonces ellos dicen que para un país rico es mucho más difícil crecer, pero ahí están, que en la próxima tabla vamos a mostrar. Ahorita vamos a ir a una pausa comercial, pero antes de eso queremos decirles que todos estos tres países, Singapur, Hong Kong es igual de rico que los Estados Unidos, Singapur es más rico que los Estados Unidos, y en Macao está cercano al nivel de riqueza de los Estados Unidos. Un país rico, es más rico que Francia, Alemania, Inglaterra, España, un montón de los países europeos. El punto es que los tres son países ricos, bien ricos, y aún así los ven creciendo a Hong Kong a 7% anual el año pasado, a Singapur a 15%, que es velocidad supersónica, y a Macao a 26%, que es todavía más que velocidad supersónica, que es velocidad de la luz. Entonces, eso para demostrar que lo que dicen los mejores economistas del mundo, aún aquellos que son presentados como premios Nobel, los que ganaron este año, a Paul Romer, que era considerado por los expertos como el que tenía más probabilidad de ganarle este año, no se la dieron al fin y al cabo, pero se la van a dar uno de estos días, y de 10 años están diciendo eso, un montón de los mejores economistas del mundo. Entonces, yo por eso desarrollé una nueva doctrina económica, porque con las estupideces de la doctrina neoliberal, neo-keynesiana y neomarxista, los países están condenados al fracaso. Pero es tanta la incompetencia de esta gente, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de los mejores economistas de Harvard, de Stanford, de MIT, de Oxford, de Cambridge, que ni siquiera conocen los datos específicos de estos países. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, y antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde van a encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa y que aborda estos temas con abundantes detalles, porque esto sin los datos no se puede hablar. Pero así es como hablan los políticos latinoamericanos, y sobre todo los políticos hondureños. Hablan pura paja, no dicen nada concreto, rara vez citan una cifra, y prácticamente nunca hacen comparaciones coherentes. Coherentes es la palabra clave. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta pequeña pausa. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando sobre esta situación. ¿Qué es lo que es posible? ¿Qué tan rápido pueden crecer los países? ¿Cuáles son las posibilidades para Honduras de hacerse tan rico como Macao, como Hong Kong, como Singapur? ¿Cuáles son las posibilidades? Yo sostengo, y lo puedo demostrar contra los mejores economistas del mundo. Miren, yo no debato más frecuentemente en estos canales con más gente, porque la gente no tiene miedo. Todos los políticos hondureños, los intelectuales hondureños y los intelectuales extranjeros, los pocos que vienen aquí, rara vez los puedo hacer que vengan acá, y cuando los hago, pues después de que la gente vea más, se ríe la voz de que no hay que venir aquí porque quedan como tontos. No es mi culpa. Mi trabajo es pasarme leyendo lo que pasa en todos los países del mundo, y lo estoy haciendo desde hace muchísimos años, con devoción. No he tomado vacaciones como en 20 años. Es decir, eso es lo que hace alguien que con determinación, con ahínco, con voluntad, con verdadero convicción de alcanzar una meta, y la meta es convertir a cada hondureño en una persona rica, en una persona inmensamente rica. Como yo estoy convencido que lo puedo hacer, y como yo sé que si lo hago voy a pasar
No, no solo me van a dar un premio Nobel en economía, sino que voy a pasar a la historia como el más grande economista de todos los tiempos. Entonces, por eso estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, a arriesgar cualquier cosa. Pero los políticos tradicionales, ellos lo único que van es a ver cómo se glorifican con un puesto de importancia, y la gran mayoría, no todo, pero la gran mayoría, a ver cómo depredan, dilapidan y simple y sencillamente se roban el erario público, el tesoro nacional, los dineros del gobierno. Entonces, Jesucristo decía, los conocerás por los hechos. Y ustedes analizan a una persona en su vida y miran cuál es su prioridad, y ustedes encuentran que cuando de casualidad ustedes encuentran a alguien que no ha pasado, que no tiene un historial ya de robo y depredación, algunos políticos encuentran que se pasó su vida correteando el dinero en el sector privado, legalmente, poco importa, pero eso nos dice dónde están sus prioridades. En cambio, yo me he pasado toda mi vida pudiendo haber ganado toneladas de dinero en Suiza, en otros países europeos, en los Estados Unidos me he pasado mi vida sin un centavo para poder estar todo el tiempo informando sobre lo que pasa en las más de 200 economías del mundo, lo cual me permite aseverar con toda seguridad hoy día que si yo gobierno Honduras, yo puedo hacer a cada hondureño inmensamente rico, no igualmente rico. Unos van a ser billonarios, otros van a ser millonarios, otros los van a ser ricos, pero los que menos van a estar ganando van a estar, depende en qué momento en el tiempo estemos hablando, pero simplemente al cuarto año de que yo esté gobernando, entonces el que menos esté ganando estaría ganando algo por ahí como $3,000 al mes. Punto es que mostremos la segunda tabla de estadística y miramos nuevamente ahí el nivel de riqueza en verde, nuevamente la misma cifra anterior en amarillo. No, quedémonos ahí por favor, quedémonos ahí claramente y miramos cómo Macao tiene $41,000 de ingreso per cápita, Francia, Alemania, Inglaterra tienen como $35,000 de ingreso per cápita, medido al poder adquisitivo en el 2010. Y Hong Kong, que es todavía más pobre, imagínense, es más del doble de pobre en recursos naturales que Singapur y como 3 veces más pobre en recursos naturales que Macao. Y miren los Estados Unidos con solo 30 personas por kilómetro cuadrado, o sea, un país rico en recursos naturales, más rico incluso que Honduras, abundante petróleo, abundante todos los minerales, carbón, gas natural, oro, plata, todo el uranio, todo lo que les pueden imaginar lo tienen los Estados Unidos. Y los Estados Unidos está detrás de Singapur, ves que Singapur es pobrecísimo. Entonces, regresemos al estudio. Entonces, eso nos muestra lo que es posible. Es decir, es que Macao es el país más pobre en recursos naturales en el mundo. En el mundo. Entonces, este enclave, este territorio, este pequeñísimo territorio es un fenómeno. Y sobre todo queríamos hacer nuevamente énfasis en cómo llegó a ser tan rico, cómo llegó a tener $41,000 de ingreso per cápita en promedio el año pasado. Este año probablemente le va a pasar a los Estados Unidos porque el artículo que leí recientemente en una de las revistas más reputables del mundo decía que en los primeros 6 meses de este año ha continuado con el crecimiento supersónico, con el crecimiento velocidad rayo, velocidad luz. Así que se está derrumbando la economía mundial. Japón, que está muy cerca y le compra bastante de las cosas que vende. Macao ya está en recesión. Europa está ya estancada, probablemente cayendo a finales de este año en recesión. Los Estados Unidos está estancado, probablemente cayendo a finales de este año en recesión. Entonces, sí, están disminuyendo la actividad económica, porque este país, obviamente, siendo tan chiquito, recibe una tonelada, por ejemplo, de turistas. Más de 30 millones de turistas el año pasado. Pueden imaginar, 30 millones de turistas, un pedacito de tierra. Un pedacito de tierra. Entonces, por supuesto que las cosas, pero por lo menos la primera mitad ya
le fue súper bien. Así que tendría que irle súper mal en la segunda mitad para que, así que casi seguro que para el 2011 le va a pasar a los Estados Unidos en riqueza. Y la pregunta es cómo llegó ahí, porque ha tenido tasas de crecimiento espectaculares como la del año pasado. Entonces mostremos la tercera tabla, por favor, que tenemos ahí. Miramos en los primeros 10 años del siglo XXI, que es casi lo más reciente que hemos visto. Y miramos nuevamente una invalidación, una bofetada en la cara a la estupidez, a las tonterías, a la incongruencia, a la incoherencia que dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que dice Paul Romer, que dice Jeffrey Sachs de la prestigiosa universidad antes de Harvard, ahora en Columbia, en la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Qué dicen ellos? Que un país rico no puede crecer rápidamente porque ya sus necesidades están en gran medida satisfechas. Entonces ya la gente no necesita tanta ropa, ni tantos equipos electrónicos, ni van a preguntarle a la gente de los países ricos. Ahí están haciendo cola ya por el iPhone 5. O sea, no han terminado de aprenderle todos los miles de usos al iPhone 4 y ya están haciendo cola, batiendo todos los récords, los pedidos por adelantado, los que ya pusieron. Regresemos al estudio. Los que ya pusieron, ya pagaron por adelantado por el iPhone 5, que supuestamente va a debutar a finales de octubre o comienzos del próximo mes, de noviembre. Entonces, se pueden imaginar, estos son gente que ya tiene el iPhone 4 y tiene aquel 1000 de funciones y todavía no le saben ni una décima, pero ya quieren el 5 y va a estar bien caro, como todos los otros 4 anteriores. Baratos no son los teléfonos. Pero esa es la cosa, no hay límite a lo que el ser humano pueda desear. Por ejemplo, ¿cuál es el límite para sanarse de todas las miles de enfermedades que tienen los seres humanos? De unas que no los matan, pero que los fastidian. Y fastidian a años, décadas y décadas. ¿Quién no querría eliminarse eso? Si una farmacéutica inventa una manera de eliminarla, ¿ustedes creen que no va a haber suficiente quien comprarla? Unas estupideces que dicen. Yo en Alemania hice un postdoctorado en la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich. Múnich tiene las mejores universidades de Alemania porque Múnich es la ciudad más desarrollada de Alemania. Bavaria, el estado donde está Múnich, es el más desarrollado porque ha obtenido las tasas de crecimiento económico más rápido en la historia de Alemania. Y me decía el profesor, pero la gente ya no ocupa tantas cosas. Y entonces le contesté eso. ¿Usted cree que va a haber gente que no le gustaría comprar una vacuna contra el cáncer, contra el SIDA, contra el Parkinson, contra el Alzheimer? Es ridículo. Se quedó mudo, no tenía que contestar, como de costumbre. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Y cuando regresemos vamos a continuar con este tema y les vamos a demostrar cómo en poquitos años Honduras se puede convertir tan rico como Macao, porque podría crecer no a 26%, sino que a 30%, a 40% incluso. Yo lo puedo hacer. Yo estoy 100% seguro que lo puedo hacer. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y darle me gusta, ahí donde dice me gusta, en la parte de arriba de la página. Y también incitarlos a adquirir el libro Riqueza para Todos, donde van a encontrar abundante información de este tema que estamos tratando y tantos otros. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos con más. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de este territorio de Macao. Macao, un fenómeno muy interesante. Ahí hablan cantonés, uno de los tantos idiomas en China. El más hablado en China, el que todo el mundo supuestamente tiene que hablar, es el mandarín. Pero el cantonés se habla mucho en esa provincia de Guangzhou, de Guangdong, que le dicen otra. Depende, si le ven la pronunciación china es Guangzhou, los ingleses le pusieron Guangdong y quedó repitiendo así Guangdong. Poco importa, ahí está, cerca de Hong Kong, muy cerquita. El punto es que Macao ha tenido tasas de crecimiento muy espectaculares, sobre todo en estos últimos 10 años, en estos últimos 11 años incluso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Miremos nuevamente la otra tabla que teníamos ahí preparado y miramos nuevamente un gran cambio. Por ejemplo, en la década de los 90 Macao creció a la misma raquítica velocidad a la que creció Honduras.
Para entonces Macao ya era una economía desarrollada, pero era el equivalente a un Portugal, porque hasta entonces era colonia portuguesa. Fue colonia portuguesa por más o menos 450 años. Y los portugueses, Portugal es un país desarrollado, pero es el menos desarrollado de los como 20 países de Europa occidental. Entonces es el pobre de Europa, en realidad rico, porque tienen un ingreso per cápita de $22.000 en el 2010, mientras que Honduras solo tiene 4.000, solo 4.000. Pero miren la diferencia entre estos periodos de 10 años. En uno crecieron a 3, en el otro crecieron a una velocidad supersónica, que según, regresemos al estudio por favor, según los expertos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las grandes universidades, que son quienes asesoran esto, porque el número 2 del Fondo Monetario, del Banco Mundial, el vicepresidente de las dos instituciones, siempre es uno de esos grandes profesores de las grandes universidades como Harvard, MIT, Columbia, Stanford, Berkeley, de una de esas, Chicago, una de esas. Entonces, vienen a este país y violando las reglas según ellos, de que no se puede crecer un país rico, no tiene una demanda, no genera una demanda rápida porque ya están satisfechos, ya tienen suficiente que comer, ya están gordos, dice, etc. Es cierto, pero la gente, si tiene dinero, quien tiene dinero, va a comer en un restaurante todos los días. La gente no le gusta preparar, cocinar. La típica mamá, la típica ama de casa, está hastiada de estar cocinando todos los días. Y le encanta cuando la llevan a cenar a algún lado. No tiene que trabajar, la tiene, todo el mundo, y usualmente es más rica la comida. Quien tiene dinero en los países desarrollados, la gente pasa ordenando que un restaurante le vaya a dejar la comida, pizza, hamburguesas, comida china, comida hindú, comida sirilanqués o turca o romana o esto, el otro. Todo el tiempo van haciendo en países como los Estados Unidos. Aún en cosas como comida es falso el argumento, es falso, y obviamente es mucho más caro que ir al supermercado, comprar la comida y hacérsela una solo. Entonces, miramos este fenómeno y miramos lo que ha producido en Macao. En Macao miramos este crecimiento, miramos la última estadística para salir de los datos ya, y miramos ahí en verde niveles de desempleo y lo comparamos con nuestra Honduras. Así que mostremos la última estadística, por favor, la última tabla que tenemos ahí en verde, y miramos la tasa de desempleo, subempleo. Desempleo obviamente no tener nada, y subempleo es tener un empleo, una persona quiere trabajar a tiempo completo pero solo encuentra medio tiempo, o tiene un título de universidad y termina dándole vuelta unas hamburguesas en un McDonald's porque no hay más, pues. Los empleos para su categoría no hay, o algo por el estilo. Entonces, subempleo y todo eso, nadie lo quiere. Todo el mundo quiere tener un buen empleo, incluso no solo un empleo para su nivel, sino que uno el campo y le pague bien. Entonces, en Macao es cero. ¿Qué ha pasado? Como ha tenido un crecimiento tan rápido, sobre todo en los últimos 11 años, regresemos al estudio, por favor. Regresemos al estudio. Entonces, hasta el 99 tenían desempleo y subempleo relativamente alto, pero creció tan rápido que le dieron empleo a todo el mundo, y por encima de ahora 30% de todas las personas que trabajan en Macao son extranjeros, sobre todo de China. Chinos de ahí, de las ciudades, de las aldeas cercanas, ¿verdad? Y 30% sobre todo en la industria y la construcción, porque cuando un país crece rápidamente, pero es que es una de rascacielos por todos lados. Mostremos las próximas fotos, las fotos de Macao hoy día. Miren, ubíquenlo, ahí está, en el sur de China, está en una región subtropical del mundo, ahí hay bonito clima, aunque está muy expuesto a los huracanes, ahí les dicen tifones, y son igual de brutales a los huracanes que golpean aquí a Honduras y el Caribe. Ahí está en el círculo, ahí está Macao, es tan pequeño que no tenían que ponerla ahí, si no, no le van a poder ver, pese que es un mapa de China en su conjunto, y sí podemos ver ahí a Macao hoy día, miramos muy resplandeciente, muy
muy bonito, muy imponente, sobre todo en estos últimos 11 años, estos últimos 10 años, como ha tenido el crecimiento fulgurante, el crecimiento impresionante, avasallante. Entonces, claro, ha habido, cuando hay rápido crecimiento económico, entonces todo el mundo anda con más dinero y todo el mundo, los bancos dicen, no, este banquito que solo tenía 10 pisos, o que solo tenía 5 pisos, o solo tenía 15 pisos, me quiero dar un banco de que me quiero poner, en todo país todo el mundo se quiere poner de igualado con, por ejemplo, los Estados Unidos. Entonces yo quiero un banco como el del Chase Manhattan, como el del Citi, como el de Bank of America, como tantos otros, ¿verdad? Entonces empiezan los rascacielos, aún si hay de sobra. Ustedes van a Australia, donde solo hay 2 personas. ¿Se acuerdan que dijimos que hay más de 18,000 personas por kilómetro cuadrado en Macao? Y en los Estados Unidos son 30, está vacío. Pues en Australia solo hay 2 personas por kilómetro cuadrado. Ustedes van a Sydney, la ciudad más importante de Australia, o a Melbourne, la segunda ciudad más importante, ¿y qué encuentran? Rascacielos, un montón de rascacielos, pese a que hay tierra de sobra. Pues sale más barato hacer casas de 1 piso, 2 pisos, edificios de 3 pisos, pero no, los bancos les encanta estar haciendo rascacielos, pero solo lo pueden hacer cuando hay dinero, y solo hay dinero cuando hay rápido crecimiento económico. ¿Y eso quién lo hace posible? Bueno, miren quién está gobernando ahorita Macao. Una persona con un doctorado, graduado en una universidad de los Estados Unidos, graduado con honores, de paso. ¿Ah? Alguien brillante. No es poniendo los más brutos. ¿Qué es lo que ha tenido Latinoamérica? ¿Qué es lo que ha tenido Honduras? No es poniendo los más brutos como un país se hace rico. Miren, ve, este Macao hoy día, el país más pobre en recursos naturales, el más pobre en recursos naturales del planeta entero. Y miren, más rico que Alemania, que Francia, que Portugal, su ex amo colonial. ¿Ah? ¿Se acuerdan que Portugal fue también el amo colonial de Brasil? El amo colonial de muchos otros territorios a nivel mundial. Regresemos al estudio. Si ya la última foto, regresemos. Entonces, imagínense, Portugal se apropió, se hizo dueño, se dijo, este territorio es mío, de Brasil, el país más grande de Latinoamérica. Nadie se le puede medir. Argentina es grande, México es grande, pero nadie se puede medir con Brasil. México son casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Brasil son casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Un monstruo, una inmensidad, y súper fértil, súper frondoso, súper rico. Miren, el Amazonas es la selva, el bosque con la mayor biodiversidad del mundo. Ni siquiera el Congo africano, que el África, ¿quién se mide con los animales tan espectaculares del África? Es un reflejo de la masiva diversidad biológica del África, sobre todo la zona ecuatorial, donde hay más vida, porque es donde más llueve. Pues la Amazonas le gana. La Amazonas le gana, es la mayor cantidad por kilómetro cuadrado, encuentran más diversidad de especies de plantas y animales. Ahí está. Y Brasil se independizó de Portugal en 1822. O sea, por más de 300 años estuvo, ordeñándole que minerales como oro, que plata, que recursos naturales, que madera. Por eso le pusieron Brasil, porque cuando los portugueses llegaron, lo que más encontraron, y el árbol que más encontraron y que más les llamaba la atención era el Brasil. Entonces vamos a poner a este país Brasil, porque hay un montón de árboles de ese tipo. Entonces, pero 57 años después, solo 57 años después de que llegaron los portugueses a Brasil, ¡pum!, se apoderaron de Macao, allá en el sur de China. Y desde entonces lo gobernaron hasta 1999, el 20 de diciembre de 1999, le transfirieron el poder a China, pero China dijo que no lo iba a gobernar. Bueno, sobre eso vamos a hablar, cómo exactamente es que se hizo rico y se ha tenido este crecimiento tan fulgurante, tan impresionante, tan avasallante de estos últimos 10 años.
Macao. Y este año probablemente va a igualar a los Estados Unidos de riqueza y para el próximo lo va a exceder, lo va a depasar, lo va a sobreseer. Así que por favor no se vayan, pero antes de eso, los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y le dan me gusta ahí donde dice me gusta. Y van a encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, el mejor libro de economía, de politología, de sociología, de historia del mundo, porque aborda una diversidad de temas de una manera más coherente, racional y lógica que cualquier otro libro sobre esos temas en el mundo. Así que, por favor, no se vayan, que ya regresamos con el último segmento de este programa. Bueno, ya estamos de regreso y entonces estábamos hablando de la historia económica de Macao y cómo hicieron tan ricos. Pues los portugueses, su época de oro fue el siglo XV, el siglo XVI, y establecieron varias colonias a través del mundo, pero rápido otros países empezaron, sobre todo en el siglo XVII, Gran Bretaña, Inglaterra, en entonces era Inglaterra, hoy día es Gran Bretaña porque son más territorios, pero Holanda, Francia y España, que empezó a caer en decaimiento, pero aún así mantuvo su poderío colonial mejor que Portugal. Portugal perdió varias colonias, originalmente se había apropiado de lo que hoy es Indonesia, se lo arrebataron los holandeses en el siglo XVII. Y así, pues trataron de arrebatarle Macao a los holandeses durante varias ocasiones, ella lo logró defender. Pero sobre todo en 1842, cuando los británicos se tomaron Hong Kong, y los británicos tenían el mejor sistema de administración colonial de todas las potencias europeas, era el más profesional, el más respetuoso de la ciencia, o sea, el que más nombraba en sus diferentes puestos, desde el gobernador, que era el puesto más importante, hasta el más bajo, a gente por concurso. Entonces, nunca era 100% un respeto absoluto, pero dentro, porque las cosas relativas, dentro de lo que había, se nombraron a las personas más competentes relativo al sistema de administración pública colonial de Francia, de Holanda, de España, de Portugal. Entonces, como Hong Kong estaba tan cerquita de Macao, a unos escasos kilómetros, entonces inmediatamente Hong Kong, que no había nada ahí, en Macao había incluso habitantes cuando los portugueses llegaron en 1557 y habían habitantes, pequeña aldea de pescadores, y desde hace como 1200 años había habido un pequeño poblado ahí, mientras que en Hong Kong no había prácticamente nada, solo unos poquititos pescadores y unos cuantos piratas. Pero rápido empezó a mostrar progreso Hong Kong, y entonces eso es lo que se llama geografía económica. Cuando un país empieza a obtener buenos resultados, influencia al de al lado, influencia a los que están cerca. Entre más cerca está, más lo influencia. Y la otra persona algo les cae, o algo derrama sobre ellos. Tratan de copiar políticas económicas, como por ejemplo en este caso, nombrar a gente competente en lugar de estar nombrando a los parientes, como hacía antes en Macao. Estaban nombrando a los parientes del rey. El rey era bruto, sus parientes eran brutos, estaban nombrando gente bruta, no prosperaba, pero los británicos tenían este sistema más profesional, entonces ellos copiaron, empezaron a tratar de hacer eso, de poner gente más o menos con méritos académicos, méritos técnicos, con méritos profesionales. Empezó a prosperar un poquito a partir de mediados del siglo XIX. Hong Kong le llevó ventaja constantemente, ventaja. Pero a partir de 1948, Hong Kong tuvo un crecimiento espectacular, pero impresionante, y mantuvo las tasas de crecimiento, pero avasallantes, de 10% anual por varias décadas, hasta prácticamente los 70, los 80. Entonces, a partir de ese momento también Macao se inspiró nuevamente, y los británicos en ese momento, en 1948, ante una gran crisis, para superar la crisis económica que enfrentaban en ese momento, decidieron aumentar masivamente el nivel de profesionalización, porque las cosas no son blanco y negro. Por ejemplo, entre poner al pariente del rey como gobernador, que era el caso de antes de que llegaran los británicos,
llegan los británicos y ponen a alguien que era relativamente, pero que estaba bien conectado, que había estudiado, pero que estaba bien conectado. Entonces, hubieron muchos otros que eran mucho más inteligentes, pero no lo pusieron. Entonces, en 1940, eso fue de 1842 hasta más o menos la década de 1800, hasta 1947. Pero ante una crisis, pero inaudita, que nunca habían confrontado, vinieron los británicos en 1948 en Hong Kong y dijeron vamos a elevar el nivel de profesionalidad y pusieron a un gobernador que era, es decir, muchísimo más preparado que los que habían estado poniendo anteriormente, porque eso no tiene límite. Ustedes pueden poner una persona con solo una licenciatura, una persona con solo una licenciatura pero que se graduó con honores, o una que tiene maestría, y otra con maestría pero con honores, y otra con doctorado, y así, pueden ir. Eso es casi al infinito, es que tan alto pueden ir. Entonces Hong Kong en ese momento puso una persona súper preparada y le dio la orden de seleccionar a la gente más preparada. Entonces, en 1948, por ejemplo, tuvieron 25% de crecimiento anual. ¿Se acuerdan que vimos que el año pasado Macao tuvo 26% de crecimiento anual? No muy disimilares esa cifra. Y en el 49 volvieron a obtener 25% de crecimiento anual. Entonces, Macao en ese momento también copió, no elevó tanto el nivel de profesionalidad, pero sí lo influenció Hong Kong y pusieron gente más profesional que la que habían estado poniendo hasta 1947. Entonces, nuevamente miramos la década de los 50, los 60, los 70, los 80, miramos mejores tasas de crecimiento y Macao se hizo rico, pero así como pasando de barriga, como Portugal, que es el menos rico de todos los países de Europa Occidental. Entonces viene finalmente en 1999 y Portugal se lo entrega a China de vuelta, así como los británicos le entregaron en 1997 Hong Kong a los chinos. Pero los chinos ya para entonces se habían inspirado en el modelo de Hong Kong, se habían inspirado en el modelo de Singapur y habían instituido una tecnocracia, poniendo a la gente más competente, desde el puesto de presidente de China hasta puesto más bajo, seleccionando por concurso a gente estudiada, preparada, competente y capaz, dándole usualmente preferencia a los que han estudiado en la universidad, en las mejores universidades del mundo. El Partido Comunista Chino ha mandado, pero carretadas, miles de personas, cientos de miles a las mejores universidades de los Estados Unidos, de Europa, Australia, de Singapur a estudiar, y a eso los ha colocado en puestos importantísimos. Entonces, viene Macao y le dicen los chinos, miren, ve, ustedes según el acuerdo que firmamos, como el de Hong Kong, nosotros, el gobierno de China, Pekín no va a intervenir, ustedes son libres de decidir la política económica, China solo se va a ocupar de seguridad nacional. De seguridad nacional. En caso de que alguien ataque a Macao, el ejército de China lo va a venir a defender. Pero política económica la decide Macao a 100%, independientemente. Pero queremos que profesionalicen más la administración pública, porque hasta el momento no ha estado muy profesional, muy inferior al nivel de Hong Kong. Y entonces vienen ellos y lo hacen, porque nadie discute con China, sobre todo cuando tiene el ejército más grande del mundo, por lo menos en cuanto a soldados. Entonces, inmediatamente pusieron gente más competente y ¡bum!, empezaron a obtener tasas de crecimiento más rápidas. Y al punto que son espectaculares, al punto que son espectaculares, pese a que no tienen ni un recurso natural. El país más pobre en recursos naturales y está obteniendo las tasas de crecimiento más rápidas del planeta entero. Más rápido que Australia, que está nadando en recursos naturales. 2 personas por kilómetro cuadrado en Australia. 2 personas por kilómetro cuadrado. En los Estados Unidos, 30 personas por kilómetro cuadrado. ¿Ah? Y lo está pescoceando Macao. ¿Por qué? Porque miren quién es el que está gobernando, el de gobernador ahorita, la máxima autoridad de Macao. Una persona con un doctorado, graduado de una universidad de los Estados Unidos, graduado con honores. Decir, el problema con los políticos latinoamericanos, de izquierda, derecha, de centro, creen que, lo peor es que usualmente se creen genios, no lo son, pero aún cuando reconocen que son brutos, digan, me sale grande, al fin y al cabo aquí hoy yo llego a robar, hasta más no poder, ese es mi objetivo número 1. Entonces,
si fuera cierto que se tocan el pecho y que les duele, los de izquierda sobre todo, por ejemplo un Hugo Chávez o Fidel, que se ponía a llorar de ver la pobreza de su pueblo, si hiciera eso, entonces debería de él poner a la gente más competente. No, eliminaba la pequeña tecnocracia que habían hecho los gobiernos de derecha. Le eliminó a la gente que lo alaba a él. Pero la derecha hicieron un desastre, por eso es que llegó al poder, porque los 80 y los 90 apenas crecieron a 1% anual. Ahora pasaban robando y los puestos más importantes, que son los claves para obtener rápido crecimiento económico, estaban en posesión de gente con mediocres capacidades mentales. Entonces, así no se puede, así no se puede. Yo puedo hacer rico a cada hondureño. No puedo, jamás voy a prometerles que los voy a hacer igualmente rico, porque es una doctrina fracasada. La más fracasada entre el capitalismo y el socialismo es el socialismo, la más fracasada. Pero sí les garantizo que no se van a obtener contratos por sobornos, ni se van por amistad, ni por parentesco, sino que única y exclusivamente por mérito. Los puestos públicos, todos por mérito. Y las tasas de crecimiento van a ser espectaculares. Y depende de qué momento estemos hablando, pero a 4 años Honduras tendríamos que todo el mundo es rico. A 10 años Honduras sería el país más rico del mundo y probablemente todo hondureño sería millonario. No igual, pero los más bajos tendrían tal vez un ingreso en todo el año de $1 millón, de dólares por supuesto, no en empiritas que no valen nada y que cada vez se está devaluando más. Bueno, se nos acabó el tiempo. Así que los queremos incitar nuevamente a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y darle me gusta ahí, porque les va a gustar los números, videos, las estadísticas, los artículos que hemos puesto ahí. Al igual que las fotos, son fotos feas de mi persona, pero las corbatas, los sacos, las camisas son bonitas porque las escogieron muchachas muy guapas en Europa, en Honduras y en otros países, y por consiguiente hicieron una buena selección. Pero los incitamos también a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Guaymuras de Tegucigalpa y que es el mejor libro de economía, de filosofía, de sociología, de politología y de historia del mundo. El único que se le puede comprender y a la misma vez es 10 veces más coherente que lo que publican los premios Nobel. Así que esperando contar con ustedes en la próxima edición de Análisis, nos despedimos muy cordialmente y les deseamos una excelente semana.